no lo voy a leer textual porque no lo tengo delante, pero bueno, venía a decir que ella estaba totalmente en contra. Bueno, es que el tuit, aparte del tuit, hizo unas declaraciones en ese programa que hacen en el polígono de enfrente. Ella hizo unas declaraciones conforme a que ella estaba totalmente en contra de las falsas acusaciones de agresiones, ¿no? Estaba en contra totalmente de esas agresiones falsas y de ese relato y mucho más cuando encima venía de parte de una mujer. Era una mujer la que lo hacía. Esto era en clara alusión pues a un hecho que ha sucedido dentro de GH, que no tengo por qué comentar ahora, ¿no? Pero me hace mucha gracia que ella diga que está totalmente en contra de los relatos y de las acusaciones de agresiones falsas. Me parece de ser una auténtica hipócrita, porque si esas acusaciones y agresiones falsas resulta que las relata Rocíito en un documental orquestado por sus jefes Óscar Cornejo y Adrián Madrid, entonces ya no importan las falsas acusaciones. Es más, las hace suyas, esas falsas acusaciones, esas mentiras, y se dedica a acosar a un inocente y a su familia. Esa es la señora María Patiño. Entonces ya las falsas agresiones le molestan según de dónde vengan. Y ella, pues lo dicho, se hace, o sea, se las toma. Déjame un segundo, Lofli, déjame un segundo, sí. ¿Vale? Porque he rescatado el vídeo, ¿vale? Pues perfecto. Lo tenía Paqui en su Instagram, en su Twitter, en su X, y si te parece, porque pues ponlo, estás comentando también, si te parece, te lo acompaño de esta forma, ¿vale? Venga, sí, lo comparto en pantalla. Vemos el directo. Hay algo que a mí me agrede, es las denuncias y agresiones falsas, sobre todo cuando vienen de boca de una mujer. Porque eso hace mucho daño a otras mujeres. Así es. Y eso no es ni show ni juego. Y esta señora, ¿sabe dónde tenía que estar? En la calle. En la calle. Aquí. Eso es lo que pasó ayer. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Y es la protegida. Y se protege, entiendo a las personas que nos dan de comer en esta profesión y nos dan juego. Pero esto no es un juego, Belén. Pero ¿sabes lo que pasa? Muy feo. Que el juego del ofendido... Vuelvo a decir que yo no estoy aquí para dar clases. Lo saco de... Hay que tener poca vergüenza, hay que tener cara dura. Esas que tanto le molesta, que hacen denuncias falsas y relatan falsas agresiones, sobre todo cuando son mujeres, porque le hacen daño a las auténticas mujeres que están siendo agredidas y tratadas mal, resulta que merecen estar en la puñetera calle. Pues ahí es donde merecía estar Rocíito, y no encumbrada en vuestro plató de televisión, haciéndole un documental que le estuvisteis haciendo la reverencia, todos dándole la razón, todos alabándola, le amoldasteis el relato, hicisteis una falsedad tremenda. Eso que decía Óscar Cornejo antes en su tocho de artículo, eso es lo que hacíais vosotros, falsear un relato, manipular un relato y acomodarlo a vuestros intereses económicos, la audiencia, políticos, en fin, a los intereses que tenían tus jefes. Y tú, que estás tan en contra de esas denuncias falsas y de esos relatos de agresiones falsas y de todas esas cosas, resulta que las asumiste, las hiciste propias y te dedicaste a vapulear a un inocente y a su familia. Y digo bien un inocente porque así lo dijo la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que luego fue ratificada por el Supremo, inadmitiendo el recurso de casación y señalando que no cabía recurso ordinario alguno. Esa resolución confirmaba el sobreseimiento que ya había sido dictada por el Juzgado de Violencia de Género número 1 de Alcobendas. Y eso es lo que tú y tus jefes lo sabíais perfectamente y os importó un pimiento porque era más importante hacer un relato. La historia daba igual, la historia esa que ahora apela a Óscar Cornejo, poco os importaba. Lo que importaba era el relato manipulado, el relato para conseguir vuestros objetivos, el relato para blanquear la imagen de una señora que os tenía, a ti no y a tus jefes, cocidos a demandas. Y entonces había que levantar y quitar y llegar a un acuerdo. Y de paso, esta señora se ganaba un dinerito que le venía muy bien porque tenía una deuda millonaria con la Comunidad de Madrid. Y de paso se blanqueaba su imagen de madre ausente, de madre, tenía de mala madre, vamos a decir, porque era la imagen que tenía en ese momento. Y vosotros hicisteis ese pacto, ¿vale? Y fue
a lo que os dedicasteis. Y poco te importó si era un relato falso, si se relataban agresiones falsas, no te vi nada agredida. En cuanto te dieron un toque en el despacho, cambiaste el relato, te convertiste en la mayor kamikaze. Te tuvimos que ver después inventando que habías visto a Antonio David, que sí, que hay que respetar la justicia, que ya sé que de momento pues la cosa te ha sido favorable, pero nunca vas a poder borrar el vídeo y siempre va a estar ahí tuyo diciendo que habías visto a Antonio David pegando carteles, los 2, 3 carteles que le acusaban de maltratador, que tú habías visto los vídeos donde él salía pegándolos y que había testimonio de testigos en la zona y que todo eso tú y que te hacías responsable de lo que estabas diciendo. Que al final veremos lo que dice la justicia porque todavía no ha acabado. Has ganado la primera parte, veremos lo que pasa con las siguientes, pero aunque te fuera favorable, esto no lo vas a poder borrar en tu vida. Tú, a ti, a la que te molestan las mentiras, a la que le molestan las falsas, los falsos relatos de agresiones, sobre todo si vienen de boca de una mujer. Tú has estado colegueando con Rocío, la falsa víctima, la que mintió, la que jamás fue agredida, la que nunca tuvo una causa porque ni siquiera hubo juicio. No encontraron en ningún momento ningún nexo causal entre el relato de esa señora y las acusaciones que le hacía Antonio David y por tanto fue sobreseído. Fue sobreseído desde primera hora por el juzgado número 1 de Alcobendas, como te dije, y después lo ratificó la audiencia provincial y lo terminó ratificando el Supremo. Y ya no cabía recurso ninguno y entonces vinieron tus jefes a hacerle el relato manipulado y falso de ese que tanto habla Óscar Cornejo ahora. Eso es lo que hicisteis vosotros y tú te uniste a todo eso. Y sí, es inocente porque está sobreseído. Los sobreseídos, los sobreseimientos, la persona es inocente a todos los efectos. Así lo dice la jurisprudencia, ¿vale? Entonces ya dejaros de tonterías. Ay, que dice Óscar Cornejo que el relato se adecua. Y los de Algo Pasa TV, sí, claro. Fíjate que teníais ahí una abogaducha de 3 al cuarto que era capaz de decir, no, no es inocente, porque para que fuera inocente tendrían que haber condenado a Rocío por denuncia falsa. Pero señora, ¿usted ha hecho derecho? ¿Usted no sabe que el sobreseído es inocente a todos los efectos? Que no lo digo yo, que lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Pero usted de qué va? Y así todos los relatos. Los testigos que toda la vida os habíais reído de ellos. La de la cinta en la pechera, el chofer y es que de verdad que eran todos, os habíais reído, os llevabais media vida riendo de ellos. Resulta que los sentáis allí como si fueran los grandes testigos de que si estaban dispuestos a ir de nuevo a un juicio para reapertura de la causa. En fin, fue tan patético todo, tan vergonzoso todo. Fue un relato tan falso, tan manipulado, tan mentiroso, donde se relataron una y otra falsedades y agresiones falsas, incluido de menores, porque volvemos a lo mismo, que la justicia hay que respetarla, pero que el relato veraz no tiene por qué coincidir con el relato juzgado, ¿vale? Entonces, y ya lo dije alguna vez, que otro gallo cantaría si tuviéramos en aquel momento, cuando se trató el tema de Rocío Flores, si hubiera estado vigente la nueva ley que hay ahora del menor, donde se da más veracidad y se le presta mayor atención al relato del menor y a lo que ha sufrido el menor y a lo que detalla el menor, que no al del adulto señalado, que era lo que se hacía en aquel momento. Se silenciaba al menor y se le daba veracidad al relato del padre. Qué bonito, ¿no? Pobres niños, lo que han tenido que sufrir. Pero menos mal que vamos avanzando. Pero bueno, hay algunos que por desgracia han tenido que sufrir ese sistema judicial que teníamos en ese momento. Pero bueno, todo llegará. No te preocupes, María Patiño. Y espero que todo el peso de la ley caiga sobre ti algún día. Y si no, me da igual. Yo voy a estar un día sí, otro también, o un mes sí, a lo mejor no voy a ser tan cansina. Pero desde luego, el vídeo tuyo, con todos los disparates que decías, ese no se va a borrar en la vida, eso va a ser tu vergüenza de por vida, que tú de profesional no tienes nada.